Muy bien, ¿qué le parece si agradecemos a Dios en esta hora? Quiero agradecer al pastor Adolfo, si estoy bien, ¿verdad? Ahí está, que está apoyando y respaldando todo lo que se está haciendo en este lugar, y eso es algo de reconocerse. Yo vi a mi padre respaldar también varias misiones y trabajo en diferentes poblados, y sé y entiendo lo que es todo el esfuerzo, ¿verdad?, que se hace para la obra de Dios, el abrir camino para que otros crezcan, y le agradezco a Dios precisamente porque está apoyando, ¿verdad? Y está por allí Obed, uno de nuestros estudiantes. Queremos invitarles también y hacerles saber que somos el Instituto de Cristo para las Naciones. El nombre señala, nuestro objetivo principal es que Cristo se ha llevado en su mensaje a todas las naciones de la tierra. Tenemos cerca de 48,000 egresados de 90 naciones. Entonces estamos trabajando desde hace 75 años en lo que es capacitar al cuerpo de Cristo en un instituto bíblico, y queremos invitarles. Empezamos clases a partir de lo que es enero del siguiente año, la segunda semana de enero del siguiente año, y quisiera saber si hay aquí pastores que están en esta noche. Puedes levantar tu mano si eres pastor o líder para ubicarte. Tenemos por aquí algunos al frente, 1, 2, 3. Por ahí, Obed, regálame unos, por acá, unos folletos para ellos. Ahí hay 2 más, mira, ahí en esta sección. En esta sección de este lado hay 2 más. Rápido, rápido. Por acá hay otro pastor, mira, ahí hay dos que están en esa sección. Acá hay uno más. Y queremos, alza tu mano para que no te vayas sin lo que podemos regalarte. Y puedes acercarte a la mesa de informes que tenemos allí. Tenemos varias promociones para los pastores, para sus líderes, para matrimonios que se puedan inscribir y puedan estar siendo capacitados. Por acá al frente, Obed, tenemos varios pastores de este lado. Y bueno, pues allá atrás, mira, de aquel lado, allá atrás, en aquella zona, y de este lado derecho al frente, ok, alza tu mano para que pueda ubicarte, Obed. No la bajes hasta que tengas algún folleto de parte de nosotros y puedas conocernos, ¿verdad? Y puedes contactarnos a través también de Obed para que él pueda darte informes y te puedas acercar con nosotros. Muy bien. Pues gracias a Dios por todo esto. Y ¿qué tal si le das un aplauso a Jesucristo, quien es el que merece todo reconocimiento? Te damos gracias, Señor, a ti. Amén, aleluya. Muy bien. ¿Cuántos trajeron corazón? ¿Traes tu corazón? ¿Puedes sentir tu corazón? Pon tu mano en tu corazón y dile: Dios, háblame en esta noche. Toca mi vida y transfórmame en el nombre de Jesús. Ahora extiende tu mano hacia mí y dile: Dios, usa a tu hijo y pon tus palabras en su boca para que él pueda hablar inspirado por tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Quiero hablarte acerca del clamor de la sangre. ¿Sabías que tú y yo tenemos dentro de nuestro cuerpo cerca de 7 litros de sangre? Y hay varios tipos de sangre. Hay tipo AB y también O. Y cada uno de nosotros tenemos ese líquido dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hace la sangre? La sangre provee nutrientes, oxígeno, alimento a tus células. Y todo el cuerpo se llena de esos beneficios de la vida y nos ayuda a proteger el cuerpo humano en donde circulan los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos destruyen a todos los enemigos de infecciones, bacterias o virus. Eso quiere decir que tu sangre es importantísima porque transporta alimento, produce vida en tu cuerpo y también destruye todo animal o toda situación maligna que quiera venir en tu contra. Nosotros tenemos 4 elementos por los cuales la sangre puede fluir en nuestra vida. Es el corazón, es las arterias, los capilares y las venas. Por ahí se distribuye la sangre en todo tu cuerpo. Y ya la Biblia, hace 3,500 años atrás, en Levítico 17:11, la Biblia dice que la vida del cuerpo humano está en la sangre. Eso quiere decir que nuestra Biblia habla de aspectos científicos y médicos mucho antes de que la ciencia médica existiera. ¿Por qué? Porque ese libro fue inspirado por el Creador. Y el Creador que nos hizo a ti y a mí, Él conoce la constitución con la cual tú y yo tenemos esta naturaleza humana.
Ahora, en esa parte del Levítico, la Escritura dice que la sangre es algo que en un sacrificio anula la culpa y apacigua el juicio. La sangre es un sinónimo de un gran precio que se puede dar para apaciguar el juicio de Dios y traer perdón a la raza humana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, habla acerca de la justicia de Dios. Dios es la instancia moral y máxima de toda justicia. Entonces, esto quiere decir que si alguien derrama sangre de alguna persona, la Biblia dice en Génesis 9:5, que Dios demandaría la sangre de la persona que fuera asesinada. La palabra demandar aquí quiere decir pedir cuentas judiciales. Eso quiere decir que cada ser humano que es asesinado, su sangre pide justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un alto precio que se perdió en esta tierra. Y es algo de risa saber que el ser humano fue conociendo acerca de estas cosas. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, uno de los primeros que fue mandatario en esa nación, murió porque los médicos de aquel tiempo no tenían todo el conocimiento acerca de la sangre. Sin embargo, cuando él enfermó, pensaron que su sangre era la forma en la que se estaba contaminando y estaba muriendo, y le sacaron sangre y él murió. Eso implica que tú y yo no conocemos completamente el valor y la influencia y el poder y el gran valor que tiene la sangre humana. Pero para Dios la sangre tiene un gran y alto precio en relación con la justicia y la fe en cuanto a nosotros. Ciertamente Hechos 17:26 dice que Dios ha hecho de una misma sangre todo el linaje humano. Eso quiere decir que se comprueba que en 1 Corintios 15:39 el apóstol Pablo dice que hay 4 tipos de carne o de constitución en lo que son los seres que están en esta tierra. El primero de ellos es el ser humano y tiene su propia sangre. Los segundos son las bestias terrestres. Los terceros son los peces y el cuarto son las aves. Cada uno tiene su propia constitución genética y sanguínea. La Biblia tiene razón en todo ello. Tú tienes una sangre que habla de la raza humana única y exclusivamente. Por eso tú y yo no podemos recibir ninguna transfusión de ninguna otra criatura excepto de un ser humano. Qué interesante. Ahora bien, la Biblia dice en Génesis 9:4 que la carne tiene su sustento en la sangre, pero en Génesis nos ubica también que la sangre es sinónimo de la vida del alma. ¿Por qué? Porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, y en este cuerpo humano corre esa vida de Dios en nosotros, es la vida almática. Dios puso en medio de nosotros un torrente de vida que es nuestra sangre. Esa sangre le imparte vida a nuestra alma. Y cualquier hombre y mujer que derrama la sangre de otra persona será juzgado por la justicia de Dios. Ahora, quiero hablarte en todo ello para que vayamos entrando más profundamente a lo que Dios quiere de 5 derramamientos de sangre que son importantes que tú entiendas. El primer derramamiento de la sangre humana es por una cuestión de violencia, del crimen y el asesinato. Y en ello Dios demanda la vida humana de otro ser humano que lo haya hecho. Es el primer derramamiento de sangre. El segundo derramamiento de sangre viene por las guerras a nivel mundial o local o por revolución. En medio de ellas hay una causa justa para ser liberados por precio de sangre. Es el segundo derramamiento de sangre. El tercer derramamiento de sangre tiene que ver con la vida inocente de alguien como un niño que ha sido abortado. Y esto es impresionante, que en este mundo haya un clamor de la sangre de aquellos inocentes que están siendo asesinados desde el vientre de su propia madre. El rabino Jonah Metzger dijo que el Mesías ha detenido su venida a la tierra porque hay cerca de 50,000 abortos en la nación judía. Estamos hablando de una situación de niños que todavía ni siquiera nacen, pero son abortados por sus madres y su sangre clama delante de Dios en justicia, en una demanda. ¿Por qué? Porque fueron mutilados de la vida humana. La Biblia nos habla de estas situaciones, nos habla de sacrificios humanos en medio del tiempo antiguo de sangre de niños inocentes. Este derramamiento de sangre es de un gran precio, pero también demanda la justicia de Dios.
Se dice que en Estados Unidos hay cerca de 3.600 abortos diariamente. Imagina eso. Ahora, desde el año 1973 se han estado haciendo abortos en Estados Unidos. ¿Cuántos niños han muerto? ¿Cuánta sangre ha sido derramada en Estados Unidos? 30 millones de niños no nacidos están clamando delante de Dios por un derramamiento de sangre inocente. En México hay un derramamiento de esa sangre de cerca de 875,000 niños que son abortados. Estamos hablando del derramamiento de una sangre inocente. Hablamos en el primer término de la sangre que se derrama en medio de la violencia, el crimen y el asesinato de manera injusta. Hablamos de la sangre que se derrama en medio de las guerras para traer libertad y salvación a las naciones. Pero este es el derramamiento de sangre de personas, de seres humanos inocentes. El siguiente derramamiento de sangre nos habla de la sangre de un mártir. Y la sangre de un mártir nos lleva a la escritura en el caso del derramamiento de la sangre de Abel, que fue el primer mártir a nivel humano. La Biblia presenta a Abel como un profeta. La Biblia presenta a Abel como un pastor. La Biblia presenta a Abel como alguien lleno de fe y alguien por quien por envidia fue asesinado por su propio hermano. Es impresionante que la Biblia presente esto y que Caín haya caído bajo la maldición de Dios por el derramamiento de la sangre de su propio hermano. Eso quiere decir que en Génesis 4:10 Dios dice lo siguiente: la voz de la sangre de tu hermano clama delante de mi trono. ¿Y qué quiere decir clamar? La palabra clamar tiene que venir con un reclamo legal delante de Dios. ¿Por qué? Porque fui cortado de la tierra. Porque teniendo vida me fue quitada esa vida productiva, porque fui atacado por mi propio hermano. La sangre de Abel clama delante del trono de Dios para que Dios le haga justicia y entonces extienda un juicio de retribución y pago a ese hombre que era un asesino. Por eso Dios declara una maldición en contra de Caín. Qué terrible es el derramamiento de sangre en este nivel. Pero hablamos de que Abel era un mártir, alguien que tenía una fe que testificó delante de Dios en ese derramamiento de su propia sangre. Y quizás en este momento sea necesario decir lo que Cristo dijo acerca del diablo, que era un homicida desde el principio. ¿Sabes que el maligno llevó a la raza humana a la muerte espiritual de la caída de nuestra especie? Eso quiere decir que Dios tiene razón. Este ser es un asesino de la raza humana. Envolvió a Eva y después a nuestro Adán para que pecara y la raza humana cayera en medio de la maldición y de la muerte espiritual. Qué profundo es esto en cuanto a la situación de parte de Dios. Vemos en la Biblia que Dios envía gente a diferentes naciones y Jesús dijo que muchos de ellos morirían como mártires. Ciertamente, ha habido un derramamiento de sangre en medio de la tierra, escúchame, en medio de muchos de nuestros poblados, en donde tenemos misioneros, en donde son enviadas personas para hablar de Jesucristo, tenemos derramamiento de sangre. Hay derramamiento de sangre en Chiapas, hay derramamiento de sangre en Oaxaca, hay derramamiento de sangre en algunos estados de la República, en donde hay mártires. Está la sangre de hombres y mujeres que han marcado la nación de México para que el mensaje de Cristo sea conocido. Se considera que 500,000 de personas murieron en sacrificio, en una vida derramada en medio del circo romano en el tiempo antiguo como mártires ante Nerón. Estamos hablando que esto ha sido algo histórico y ha sido algo real. La sangre de esos mártires clama delante de Dios. Bien que la Biblia dice que delante del trono clama la sangre de los mártires de parte de este mundo. Y eso es una realidad. Ahora, ¿por qué la sangre es tan importante? Porque la sangre es un alto valor de la vida, del precio del ser humano, pero la sangre sirve para pactar entre Dios y los hombres, entre lo espiritual y lo material. ¿Por qué? Porque representa un alto valor delante del cielo. Eso quiere decir que los hechiceros, los brujos, todos aquellos que practican este tipo de rituales malignos, siempre pactan con algún medio. Y el medio de mayor alto precio es la sangre de un inocente, es la sangre de una víctima. Y ellos tienen que pactar para poder operar en medio de la tierra de manera legal. Eso es algo real, mi querido amado. Pero el último clamor de la sangre que quiero hablar es el clamor de la sangre de Cristo. Y Cristo, igual que Abel, era un pastor.
Cristo era considerado justo porque en él no se halló pecado en su boca. Cristo fue un hombre lleno de fe y es uno de los mártires que la Biblia nos refleja como alguien que derramó sangre inocente. Fue cortado y asesinado en un sacrificio por parte de los seres humanos y ese es un sacrificio único. La Biblia dice que se derramó sangre inocente. ¿Qué sangre es la que se derramó? Primeramente era la sangre de un mártir, era la sangre de un primogénito, era la sangre del Hijo de Dios, era la sangre de alguien inocente, justo, era la sangre de alguien que venía de un linaje real, era la sangre de alguien que no tenía, según la Escritura, contaminación humana. Esto quiere decir que el feto fabrica su propia sangre. Las madres saben eso. El niño en el vientre fabrica su propia sangre. La sangre de Cristo era una sangre que no traía la contaminación del pecado y la maldición de la raza humana. Por eso la sangre de Cristo tiene mayor poder que la sangre de cualquier sacrificio de ocultismo, porque la sangre de Cristo es una sangre inocente. Alabado sea el nombre de Dios. Te alabamos, Señor Jesucristo. Oh Dios, abre nuestros ojos a esta realidad. Ciertamente, la sangre de Cristo es la sangre de una víctima y de un cordero sin mancha y sin contaminación humana. Y tú y yo tenemos que entender que la sangre de Cristo, esa sangre rociada en los cielos, porque Cristo entró a los cielos con su propia sangre, esa sangre clama con mejores argumentos que los argumentos de Abel delante del trono. ¿Qué quiere decir clamar en el Nuevo Testamento? Quiere decir que reclama en juicio y pronuncia argumentos legales de mayor envergadura, de mayor poder, de mayor fuerza delante del trono. Escucha esto, cuando Caín estaba matando a su hermano, la sangre de Abel le reclamaba a Dios por qué, por su vida, pero cuando Cristo moría en la cruz y él derramaba su sangre, la sangre de Cristo que fue llevada al cielo reclama tu vida, reclama tu sanidad, reclama tu libertad, reclama tu perdón. Bendita sangre del Hijo de Dios, alabado sea nuestro Señor. Esa sangre clama delante del trono, esa sangre clama delante del cielo, esa sangre clama delante de los ángeles y en la misma tierra. Es una sangre sin contaminación, es una sangre bendita, es una sangre sin ninguna contaminación a nivel humano. Y tú y yo tenemos que entender el poder del clamor de la sangre de Cristo. Hay otros clamores que hay en este mundo en cuanto a la situación de la sangre, pero la sangre de Cristo clama primeramente por tu reconciliación. La Biblia dice en Colosenses 1:19 que tú y yo hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo. Eso quiere decir que la sangre de Cristo, cuando fue derramada sobre la tierra, nos estaba reconciliando con el cielo, cuando tú y yo estábamos separados de Dios. La sangre de Cristo nos ha comprado a un alto precio. Hechos 20:28, tú fuiste comprado a precio de la sangre del Hijo de Dios, dice la Escritura. Ciertamente Él nos ganó y nos compró por medio de su sangre. La sangre de Cristo es una sangre que nos rescata en redención. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice que por medio de su propia sangre obtuvo redención eterna. Eso quiere decir que Dios te rescató de manera permanente y eterna para que no volvieras a ser cautivo por el pecado, por la enfermedad o la maldición en este mundo. Tú y yo somos justificados por esa sangre. Romanos 5:9. Muchos de nosotros como ministros no sabemos esa parte de la Escritura. Tenemos redención por su sangre. Nos hizo dignos, nos hizo aptos y tenemos perdón por la sangre que nos redimió del pecado. Eso quiere decir que cuando Dios te ve a través de la sangre de Cristo, Él te ve sin ningún pecado. Él te ve sin ninguna contaminación. Él te ve sin ninguna situación de juicio porque la sangre de Cristo te ha perdonado, te ha santificado, te ha justificado. Dios, escúchame bien, te ve sin ninguna situación maligna, porque la sangre de Cristo te ha limpiado. Él nos ha limpiado de toda contaminación humana. La sangre de Cristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Bendita sangre del Hijo de Dios. Dale un buen aplauso. Oh, gracias, Señor. Gracias por el poder de tu sangre. Mi querido amado, tú tienes que entender el poder de la sangre del Hijo de Dios. No solamente esto es una historia ni una exposición más. Tú tienes que entender que hoy en día en México se derrama sangre inocente.
Hay sangre de mártires, hay sangre de niños que son abortados, hay sangre de personas que son asesinadas por el crimen, hay sangre de personas que están luchando por la libertad de nuestro país, de nuestra patria, pero el clamor más grande que se escucha en el cielo es la sangre del Hijo de Dios por aquellos mexicanos que no le han conocido, por aquellos mexicanos que Cristo derramó su vida en la cruz del Calvario. Hay una sangre que clama delante de Dios, ciertamente. La sangre de Cristo nos trae libertad. Estamos en Hebreos 10:19. Hebreos 10:19 dice que Cristo entró al lugar santísimo con su propia sangre y abrió para nosotros un camino para libertad y estar delante de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de obras muertas, nos santifica esa sangre de cualquier situación de este mundo caído. Hebreos 9:14. La sangre de Cristo nos liberta de toda herencia y patrón de conducta dañino o de maldición o de cautividad. Primero de Pedro 1:18 dice que fuimos rescatados de los patrones de maldición que hay en este mundo. Tengo noticias para ti. Si hay una maldición y un patrón de maldición en tu casa, la Biblia dice en Primera de Pedro 1:19 que la sangre preciosa de Cristo nos rescató de esa maldición y de ese patrón. Dale un buen aplauso a nuestro Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, quiero hacer énfasis en lo siguiente. La sangre de Cristo trae beneficios para ti y para mí como hijos de Dios. Y si tú has venido aquí como un invitado, quiero decirte que la sangre de Cristo fue derramada por ti. La sangre de Cristo se derramó en esa cruz no como algo histórico. La sangre de Cristo lleva tu propio nombre en esa cruz. Y fue derramada para el perdón de tu pecado. Fue derramada para que tú fueras transformado en un nuevo hombre y en una nueva mujer. Fue derramada para que tú fueras perdonado delante de Dios y tuvieras una nueva vida. La sangre de Cristo fue derramada por ti, mi querido amigo. Alabado sea el Señor. Ahora bien, la sangre de Cristo clama, escucha bien porque esto es importante, para que tú y yo recibamos el juicio dictaminado contra nuestro enemigo. Hay un enemigo de la raza humana y te hablé de él al principio. Es el enemigo que llevó la raza humana a la muerte espiritual. Ese es Satanás. Pero también cuando Cristo murió en la cruz, la Escritura dice, esta simiente, el Hijo de Dios, será herido en esa cruz como una herida que infligirá la serpiente en el talón, en el calcañar. Pero el Hijo de Dios herirá de muerte en la cabeza a Satanás. Y la palabra profética del Padre determina un juicio de quebrantamiento sobre el príncipe de las tinieblas, ese príncipe que empieza a atar y empieza a cautivar nuestra raza mexicana. Ese príncipe de las tinieblas que empieza a atar con enfermedad, con tormento y opresión a nuestro México. La Biblia dice que hay una herida. Es la herida del Hijo del Hombre, es la herida de Cristo, es la herida de la sangre del Hijo de Dios, que dice la palabra que herirá por quebrantamiento esa obra de maldición y opresión y enfermedad. Es la sangre de Cristo. Tú tienes que entender que Cristo no murió simplemente en esa cruz porque sí. Él cuando derramaba su sangre estaba hiriendo el reino de las tinieblas de una manera determinante para su ruina y su extinción en la tierra. Ese es el mensaje que predicamos, amado mío. Es el mensaje de liberación. Pero tú tienes que entender el poder que hay en la sangre que tú y yo publicamos. Es el poder de la sangre del Hijo que hirió al maligno en su imperio, que hirió al maligno en su obra perversa. Oh Dios, abre nuestros ojos a lo sobrenatural. Ciertamente la Biblia ubica esta realidad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Hijo de Dios vino a la tierra, se humanó, se hizo ser humano, en su cuerpo corría su propia sangre sin contaminación. Él participó de lo mismo que tú y yo tenemos, de una naturaleza humana. Y la Biblia dice que esa sangre fue derramada, pero con esa sangre Él destruyó, Él extinguió, Él hirió por quebrantamiento al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Eso quiere decir que hay poder inigualable en esa sangre, mi amado.
Hay poder en la sangre cuando la invocamos sobre el enfermo para que esa enfermedad sea herida y quebrantada por la muerte del Hijo de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo cuando le invocamos sobre alguien que es atormentado por un demonio. Los demonios salen huyendo ante el poder de la sangre del Hijo de Dios. No hay situación de pobreza que pueda resistir el poder de la sangre del Hijo, el cual se hizo pobre para enriquecernos. Estamos hablando del poder inigualable de la sangre del Hijo de Dios. Oh Señor, sacude nuestra fe para que entendamos el poder del Evangelio que tenemos en nuestras manos. Mi querido pastor, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo barco. Pero a veces Dios nos tiene que llevar al entendimiento y la revelación del poder que hay detrás del mensaje que nos ha confiado. Para que tú y yo nos levantemos nuevamente en fortaleza y fe. Para que tú publiquemos con mayor audacia y con mayor fe hasta el último de nuestros días que hay poder en la sangre del Hijo de Dios. Dale un buen aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre. Yo creo personalmente que la Biblia nos dice algo acerca de la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera a este mundo, convencería al mundo primeramente de pecado. Número 2, de justicia, de pecado por cuanto el mundo no cree en Cristo. Número 2, de justicia, por cuanto Cristo subió al cielo y llevó su propia sangre para perdón de nosotros. Pero el número 3, de juicio. ¿De juicio? ¿Qué quiere decir eso? Que cada hombre, cada ser humano que recibe a Jesús, en ese momento el juicio de la ira de Dios que pesaba sobre nosotros es retirado por medio del poder de la sangre de Cristo y tú eres perdonado. Pero también de juicio sobre tu enemigo. Eso quiere decir que si hay una obra de maldición, si hay una obra de enfermedad, si hay una obra de pobreza y de fracaso, si hay una obra que está destruyendo tu familia, el Espíritu Santo te tiene que convencer que hay un juicio que destruyó esa obra en la sangre de Cristo. Esa es la obra del Espíritu. Y tú tienes que entender que no clamamos a ninguna imagen. Y respetamos cada una de las situaciones de la religión que hay en este mundo. Pero la diferencia en todo ello es el poder que radica en el Evangelio que Dios nos ha confiado a ti y a mí. Y es el poder de un Evangelio lleno de señales, de milagros y maravillas. En donde el poder de la sangre de Cristo evidencia su victoria sobre todo enemigo. La Biblia dice, y estos, hablando de ti y de mí, porque allá en el cielo hay una fotografía tuya y mía, no sé si tú sabes. Y Apocalipsis 12:11 dice, estos que están allí en Oaxaca, estos pastores y misioneros que están allí en esa reunión, por medio de la sangre del Cordero han vencido al maligno. Dios nos ve a ti y a mí como vencedores de toda obra maligna, de todo enemigo. Ciertamente, en esta noche yo quiero decirte que hay un alto valor que se pagó por tu vida y es el poder de la sangre de Cristo. Esa sangre está clamando por ti, mi querido amigo.